En el instante en que crucé el umbral de aquel salón de baile, la oí decirlo. No necesitó levantar mucho la voz. La frase viajó por el aire, fragante a flores importadas. Cortó el murmullo de los invitados y se alojó directamente en mis oídos, como si hubiera sido lanzada con precisión quirúrgica. Isabela Montero, la prometida perfecta de mi hermano, estaba inclinada hacia sus damas de honor, con una copa de champán en la mano, impecablemente arreglada, uñas nude, un anillo de compromiso que brillaba como si compitiera con las lámparas de araña. Tenía la cabeza ladeada, la sonrisa justa y su susurro fue lo suficientemente alto como para cruzar la sala. Y sé, con la certeza con la que sé mi propio nombre, que lo hizo a propósito. Vaya, genial, ya está aquí la paleta de pueblo. Sus amigas soltaron risitas como una manada de hienas envueltas en seda y tul, empapadas en perfume caro y en la confianza de quienes están convencidas de que el mundo es un espejo diseñado para adorarlas. Ninguna de ellas se giró. Isabela ni siquiera se molestó en mirarme cuando lo dijo. Para ella yo era así de insignificante, solo una vergüenza que había salido de algún pueblo pequeño para arruinar la estética de su fiesta de compromiso. Si hubiera sido hace años, quizá me habría encogido. Habría fingido no oír. Habría buscado un rincón oscuro en el que desaparecer. Pero ese tiempo había pasado. Porque lo que Isabela no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, es que yo firmé la escritura de este hotel hace 3 años. El Hotel Corona Real. Cada lámpara de araña sobre su cabeza. Cada cubierto de plata que usaba para llevarse bocados delicados a la boca. Cada centímetro de mármol italiano bajo esos tacones ridículamente caros. Era mío. Esos enormes espejos. Esa iluminación perfecta. La acústica que hizo que su insulto viajara con tanta precisión. Todo mío. Y antes de que terminara la noche, ese susurro le iba a costar todo lo que siempre había deseado. Me llamo Sofía Romero, tengo 31 años y crecí en Villanueva de la Sierra, en Extremadura, un pueblo tan pequeño que el único atasco que tuvimos fue cuando las vacas del viejo Pérez se escaparon y bloquearon la calle mayor durante 3 horas. El guardia civil puso conos, las vacas lo miraron desafiantes y todo el pueblo salió a hacer fotos. Ese fue nuestro gran caos de tráfico. Me fui de casa a los 18 y nunca miré atrás. No porque odiara de dónde venía. Amaba Villanueva con sus aceras agrietadas y su panadería que olía a mantequilla desde 2 calles de distancia, sino porque mi familia me dejó meridianamente claro que no había sitio para mí. Tengo un hermano mayor, Mateo, el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal, el que siempre sabía qué decir, cómo estar, cuándo sonreír. Crecí con todo lo que hacía siendo comparado con él, y siempre salía perdiendo. Si yo sacaba un sobresaliente, Mateo sacaba un sobresaliente cum laude. Si yo entraba en el equipo de balonmano, Mateo ya era el capitán del equipo de fútbol. Si llegaba a casa feliz por un dibujo pegado en la nevera, uno de sus trofeos ya ocupaba el lugar principal. Mi madre, Lorena, tenía una forma especial de mirarme que me hacía sentir como un borrador, mientras que Mateo era la obra maestra terminada, enmarcada y colgada en el salón. Recuerdo una tarde, debía de tener unos 12 años, traje a casa un diploma por ganar un concurso de redacción. Estaba orgullosa, con los dedos aún manchados de tinta barata. Mi madre apenas levantó la vista de la olla en el fuego. Dijo que estaba bien, pero que no me distrajera, que las asignaturas serias eran lo que importaba. Esa misma semana, Mateo marcó 2 goles en un partido de fútbol del colegio, y mi madre organizó una cena entera para celebrarlo. No es que Mateo fuera malo conmigo, simplemente estaba acostumbrado a que los focos lo siguieran. Cuando eres la sombra de alguien, aprendes a moverte en los márgenes, a observarlo todo sin ser vista. Y ahí, sin saberlo, empecé a entrenar para lo que vendría. Así que me fui. La mañana de mi partida no hubo drama, ni lágrimas, ni súplicas para que me quedara. Metí lo que pude en una maleta gastada, doblé mi sudadera favorita 2 veces y guardé mi cuaderno en un bolsillo interior. Tomé un autobús a la ciudad con nada más que 150 euros, una obstinada negativa a fracasar y el eco de la voz de mi abuela en el oído. Tú no eres menos que nadie, niña. En Villanueva, todos probablemente imaginaron que estaba sufriendo, encerrada en una habitación diminuta, comiendo fideos instantáneos y llorando por las noches. Y la verdad es que así fue durante los 2 primeros años. Trabajé limpiando mesas en una cafetería, luego repartiendo folletos,
luego doblando ropa en una tienda donde nadie se aprendió mi nombre. Dormía en un estudio con paredes de papel. Escuchaba a los vecinos discutir, a un bebé llorar, la televisión del piso de abajo siempre a todo volumen. Lo que no sabían durante sus tertulias de cotilleo del domingo por la tarde era que conseguí un trabajo como limpiadora en un hotel boutique, y ese trabajo cambió mi vida. El primer día que entré por la puerta de servicio, el olor era una mezcla de producto de limpieza, café recién hecho y nervios. Me dieron un uniforme que me quedaba grande, un carro con suministros y una lista de habitaciones. Nadie esperaba nada de mí, y eso me venía perfecto. Observé, estudié, lo aprendí todo. Cómo hablaban los recepcionistas, cómo el jefe de turno resolvía los problemas, cómo un pequeño detalle, una flor fresca, una nota escrita a mano, podía hacer que un huésped volviera. Escuchaba conversaciones en los pasillos, anotaba cosas en mi cuaderno en mis descansos. Hacía preguntas cuando era seguro preguntar. Subí la escalera, peldaño a peldaño, de limpiar habitaciones a la recepción, de la recepción a asistente, de asistente a gerente. Cada ascenso fue una batalla silenciosa. Muchas horas extra, sonrisas estratégicas, datos memorizados. Ahorré cada céntimo, invertí con cuidado, tomé decisiones inteligentes y asumí riesgos cuando tenían sentido, no antes. Cuando otros se gastaban las propinas en noches de fiesta, yo estaba construyendo una hoja de cálculo. Mientras mis compañeros se probaban zapatos, yo me sentaba al fondo del autobús leyendo sobre hipotecas comerciales y tasas de ocupación. A los 28, compré mi primera propiedad, un pequeño motel destartalado junto a una carretera secundaria que todos habían dado por muerto. Vi potencial donde otros veían ruina. Lo renové poco a poco, habitación por habitación, negociando con proveedores, aprendiendo a regatear como si mi vida dependiera de ello. A los 30 tenía 3. Ahora, a los 31, dirijo el grupo Abedul, una empresa propietaria de 6 hoteles boutique en la costa mediterránea. El Corona Real es mi joya, mi orgullo, mi recordatorio diario de que la chica invisible de Villanueva construyó algo sólido, ladrillo a ladrillo. Y hay algo que aprendes cuando construyes algo de la nada. Aprendes a callar. Aprendes a valorar el silencio como un arma. Aprendes que la gente te subestimará. Y a veces eso es lo más útil que pueden hacer por ti. Los hombres de traje que no me tomaban en serio en las reuniones. Yo sonreía, les dejaba hablar y luego firmaba tratos que nunca vieron venir. Por eso nunca se lo conté a mi familia. Tampoco preguntaron nunca. Para ellos, yo seguía siendo la hermana pequeña que no estaba a la altura de Mateo y su trabajo de directivo intermedio en una compañía de seguros. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Esa noche, recibí una invitación para la fiesta de compromiso de Mateo. A última hora, por supuesto, un correo electrónico con un asunto vago y un mensaje de mi madre diciendo que estaría bien que viniera, en el mismo tono que usarías para invitar a alguien a una reunión de vecinos por obligación. Probablemente fue idea suya, una invitación por culpabilidad para poder decir a sus amigas que toda la familia había asistido. Casi no vengo. Cerré el correo, lo volví a abrir, lo dejé en los borradores de mi mente, pero algo me arrastró hasta aquí. La curiosidad, tal vez, o una obstinada esperanza de que algo pudiera haber cambiado en todos estos años. Que al menos alguien preguntara, ¿y bien, Sofía? ¿Qué has estado haciendo? Nada había cambiado. Me planté en la entrada de mi propio hotel con unos vaqueros oscuros, mis botas de cuero suave favoritas y el pelo oliendo ligeramente a campo, porque había pasado por Villanueva de camino, solo para recordarme de dónde venía. Paré el coche frente a la vieja plaza del pueblo. Salí un minuto, respiré ese aire de pan recién hecho y gasolina vieja, oí a 2 ancianas cotilleando en la puerta de la farmacia. Nadie me reconoció, nadie tenía por qué hacerlo. Luego continué hacia el Corona Real. Mi atuendo de esa noche costaba más que todo lo que llevaba Isabela, pero no lo sabrías a simple vista. Así funciona el dinero de verdad. No necesita gritar ni colgar etiquetas de precio donde todos puedan verlas. Vi a mi madre al otro lado del salón, reinando sobre su círculo de amigas como la alcaldesa de algún pueblo imaginario, probablemente presumiendo de la maravillosa prometida de Mateo y del maravilloso futuro que les esperaba. Mateo estaba al lado de Isabela, con la cara de quien acaba de ganar la lotería, sin saber que el boleto era falso. Reía, asentía, con la mano en la parte baja de su espalda, como el héroe de una película romántica barata. Isabela finalmente miró en mi dirección, y su sonrisa se afiló como un corte de papel.
No me reconoció como algo más que una molestia, una mancha en su noche perfecta, una nota equivocada en su sinfonía cuidadosamente ensayada. No me importaba que pensara que yo no era nadie, que todos lo pensaran. Aprendí hace mucho tiempo que la mejor venganza no es ruidosa. Es paciente, silenciosa, y deja que la gente cave su propia tumba mientras mira por encima del hombro. Le devolví una sonrisa, esa sonrisa tranquila que usas cuando sabes algo que los demás no. Me acerqué a la barra y pedí una copa. El camarero me reconoció al instante, pero no lo demostró. Mi personal sabía que no debía delatarme. Simón Cruz, mi director general, me miró desde el otro lado de la sala y me hizo un mínimo gesto de asentimiento. Todo funcionaba a la perfección. El servicio fluía, el champán se servía, la cocina aguantaba la presión. Perfecto por ahora. Porque en unas 3 horas, Isabela Montero iba a aprender una lección importante. Nunca subestimes a la paleta de pueblo, especialmente cuando es dueña del suelo que pisas. Y antes de continuar, si te está gustando esta historia, por favor, suscríbete y déjame un comentario, diciéndome desde dónde escuchas y qué hora es. Leo cada comentario, y de verdad significa un mundo para mí. Gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la historia. La fiesta era exactamente lo que esperarías de alguien como Isabela. Extravagante, exagerada, diseñada para impresionar a gente que ya estaba impresionada consigo misma. Había esculturas de hielo de cisnes demasiado delgados para ser creíbles. Una fuente de champán que parecía excesiva incluso para los estándares de las fuentes de champán. 3 niveles, luces por debajo, burbujeando como un volcán dorado. Y tantas flores que un jardín botánico se habría puesto celoso y habría exigido derechos de autor. Un cuarteto de cuerda tocaba versiones de canciones pop, porque nada dice clase, como fingir que no reconoces la melodía de una canción de éxito tocada con violines. Mi equipo había hecho un trabajo impecable. Los centros de mesa eran perfectos. Los camareros se movían en un ballet silencioso. Las bandejas salían de la cocina como si estuvieran guiadas por GPS. Me llenaba de orgullo, incluso mientras ponía los ojos en blanco internamente ante cada decisión estética que Isabela había tomado, desde los manteles con bordes de encaje hasta las servilletas dobladas en forma de flor de loto. Me instalé en un rincón discreto para observar, con mi copa en la mano, y entonces apareció mi madre. Lorena Romero se acercó como una mujer que acaba de oler algo desagradable y está tratando de localizar la fuente. Su vestido era elegante, discreto, pero su expresión arruinaba todo el efecto. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis botas como si fueran un crimen de moda, con una desaprobación tan palpable que casi podías tocarla. Dijo que era bueno que hubiera podido venir, en un tono que significaba exactamente lo contrario. La palabra bueno salió forzada, como si hubiera tenido que masticarla primero. Luego me preguntó por qué no me había puesto algo más apropiado, mencionando que la familia de Isabela era muy refinada. Pronunció refinada como si fuera una palabra de vocabulario que se suponía que debía estudiar para un examen. Su ceja izquierda se elevó 1 milímetro, la misma ceja que usaba para corregir mi postura cuando era niña. Le dije que venía directa del trabajo y no había tenido tiempo de cambiarme, lo cual era cierto. Solo que no mencioné que trabajo significaba dirigir una empresa hotelera multimillonaria. Podría haberle dicho que mis vaqueros estaban hechos a medida, que mis botas costaban más que todo el peinado de Isabela, pero no le vi el sentido. Mi madre suspiró, de la forma en que siempre suspiraba conmigo. Ese suspiro largo y resignado, como si yo fuera una decepción permanente que había aprendido a tolerar porque no tenía otra opción. Me dijo que al menos intentara causar una buena impresión a los Montero, que eran gente importante, y luego desapareció de nuevo entre la multitud para continuar con sus obligaciones sociales, que consistían principalmente en hablar de los ausentes con los presentes. Y ahí estaba. 20 segundos de conversación y ya me sentía como si tuviera 12 años otra vez, fallando alguna regla invisible que nadie me había explicado, pero que todos esperaban que supiera. Respiré hondo, conté hasta 5 en mi cabeza y di un pequeño sorbo para no beberme toda la copa de un trago. Miré a Isabela al otro lado de la sala, dando 2 besos al aire a los invitados. Esa mujer besó más mejillas esa noche que un político en campaña electoral, inclinándose lo justo, riendo un poco más alto de lo necesario.
Cada gesto estaba calculado, cada sonrisa medida para el máximo efecto, cada mirada lanzada como un dardo a la persona adecuada. Sus padres, Héctor y Verónica Montero, estaban cerca, pavoneándose como si fueran la realeza en el exilio. Héctor era grande, de hombros anchos, con una cara rubicunda y esa confianza que proviene del éxito real o de ser muy bueno fingiéndolo. Verónica era delgada, pulida, perfectamente estirada, goteando joyas que captaban la luz con cada movimiento, como pequeñas constelaciones privadas. Parecían ricos, actuaban como ricos, se movían como ricos, pero algo no cuadraba, como un cuadro hermoso colgado ligeramente torcido. Algo en la composición molestaba a la vista sin que supieras exactamente qué. Todavía no podía identificarlo, pero sabía que lo haría. Entonces Mateo finalmente me vio y se acercó, ajustándose la corbata por el camino, mirándome de la forma en que lo hacía cuando éramos niños, y yo era la hermana pequeña pesada que lo seguía a todas partes con un cuaderno en la mano. Dijo que se alegraba de que hubiera venido, aunque su tono dejaba claro que le daba igual si estaba allí o no, que la noche no giraba en torno a mi asistencia. Me preguntó si ya había conocido a Isabela y dijo que era increíble, que nunca había conocido a nadie tan... Y se interrumpió, buscando adjetivos como si eligiera de un catálogo. Brillante, sofisticada, especial. Respondí que la había visto, y me guardé el resto para mí. Ese comentario sobre los cisnes de hielo me ardía en la lengua. Mateo asintió, mirando por encima de mi hombro para ver a quién más necesitaba saludar, qué mano estrechar, qué sonrisa practicar. Algunas cosas nunca cambian. Y entonces soltó una frase que me apretó el estómago como un puñetazo desde dentro. Mencionó que mamá le había dado a Isabela el collar de la abuela como regalo de compromiso. ¿No fue generoso?, dijo con orgullo, añadiendo que a Isabela le encantaba, que decía que tenía el toque vintage perfecto para ella. El aire se me fue de los pulmones. Ese collar, el colgante antiguo de oro envejecido y una piedra azul opaca que mi abuela me había prometido antes de morir. Recordaba sus manos arrugadas y suaves, llamándome a su habitación cuando el olor a eucalipto llenaba la casa. Me tomó la mano y me dijo que era para mí, porque yo era su soñadora, su luchadora, la que iba a abrirse su propio camino, aunque tuviera que hacerlo a machetazos. Mi madre lo sabía. Estaba en la habitación cuando mi abuela lo dijo, con los labios apretados en una línea fina, y sin embargo se lo había dado a Isabela como si fuera una baratija disponible, como si las palabras de una anciana moribunda no significaran nada. Levanté la vista y lo vi, colgando del cuello de Isabela como si perteneciera allí, descansando justo en la curva hueca entre sus clavículas, brillando bajo las lámparas de araña mientras se reía de algo que una de sus amigas decía. El DJ subió la música tan alto que la sentí vibrar en los dientes. Si quería que me castañetearan los dientes, preferiría ir al dentista y al menos conseguir un cepillo de dientes gratis. El bajo retumbaba en mi pecho y las luces cambiaban de color, como si el salón de baile fuera una discoteca disfrazada. Me excusé de Mateo diciendo que necesitaba ir al baño, y salí a tomar el aire. Necesitaba paredes, silencio, una puerta entre yo y ese maldito collar. En el pasillo menos iluminado que conducía a los baños, cruzado por el ir y venir de los camareros con bandejas, me crucé con Héctor Montero. Tenía el teléfono pegado a la oreja, y su cara estaba tensa, cargada de estrés. La expresión encantadora se había borrado, como si alguien hubiera accionado un interruptor en su carisma. No me vio. Estaba demasiado concentrado en su conversación. Le oí decir en un tono bajo pero urgente que necesitaban que esta boda se celebrara, que la familia Romero tiene dinero más que suficiente para cubrir nuestra situación. Hubo un silencio pesado mientras escuchaba a la persona al otro lado, y luego añadió, solo tenemos que aguantar hasta la ceremonia. Luego todo estará solucionado. Confía en mí. Ya casi estamos. Colgó y volvió hacia el salón, su sonrisa de vendedor volviendo a su sitio como una máscara, alisándose la chaqueta, enderezando los hombros. Me quedé allí helada, con el corazón latiendo más fuerte que el bajo del DJ. El collar de mi abuela pasó a un segundo plano, reemplazado por algo más urgente, más grande, más peligroso. La familia Romero tenía dinero. ¿Qué dinero? Mis padres tenían una casa decente, sí, un césped bien cuidado, una capa de pintura reciente, pero yo sabía a ciencia cierta que tenía una segunda hipoteca porque yo la había estado pagando en secreto durante los últimos 4 años. Mateo tenía un trabajo estable, nada espectacular,
suficiente para un piso, un coche modesto y vacaciones pagadas a plazos. No había fortuna familiar, ni fondo fiduciario secreto, ni herencia oculta. Entonces, ¿por qué estaba Héctor tan seguro de que la había? Y más importante, ¿cuál era exactamente su situación que necesitaba ser cubierta por nosotros? Volví al salón y pasé la siguiente hora observando a los Montero como un halcón a su presa. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada risa perfectamente sincronizada. Ahora que sabía que algo andaba mal, las grietas eran visibles por todas partes. Héctor no dejaba de mirar su teléfono. Su mandíbula se tensaba cada vez que leía un mensaje. Sus dedos se crispaban alrededor de su copa. Las joyas de Verónica eran deslumbrantes, pero no dejaba de tocarlas nerviosamente, como si temiera que desaparecieran si se distraía un segundo. E Isabela, la perfecta Isabela, tenía un hambre en los ojos que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con la desesperación, con la urgencia. Sus risas eran medio segundo demasiado fuertes, sus caricias un poco demasiado estudiadas. Y entonces las piezas empezaron a encajar. Los Montero pensaban que mi familia tenía dinero. ¿Por qué? Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Durante 4 años, había estado enviando dinero a mis padres de forma anónima a través del grupo Abedul. Cada mes llegaba un pago para cubrir la hipoteca, los servicios, los gastos médicos. Cuando mi padre tuvo su operación de rodilla, también lo cubrí. Recuerdo haber firmado esa transferencia desde un aeropuerto en 3 escalas, sin pensarlo 2 veces. Nunca puse mi nombre en ello. Los ingresos llegaban bajo el nombre del grupo, como un benefactor discreto. No quería gracias ni preguntas. Solo quería ayudar desde la distancia, sin ponerme en la línea de fuego del juicio o las expectativas. Mis padres nunca supieron que era yo, y al parecer, mi madre decidió que tenía que ser Mateo. Por supuesto. En su mente, su niño de oro los estaba cuidando en secreto, el hijo responsable y exitoso que siempre supo que sería. Podía imaginarla presumiendo ante sus amigas después de misa. Qué generoso era Mateo. Qué bien estaba invirtiendo. Cómo estaba apoyando a la familia. El dinero que yo enviaba, los sacrificios que hice, las noches en vela que pasé haciendo números. Y él se llevaba el mérito sin siquiera saberlo. La ironía era tan espesa que podrías haber entrado en la fiesta y pedir una copa con ella. Así que los Montero hicieron su investigación. Vieron una casa con pagos misteriosamente cubiertos. Oyeron a Lorena presumir de las inversiones de su hijo a cualquiera que quisiera escuchar. Vieron una familia que parecía tener una riqueza oculta, una fuente de dinero discreta pero constante, y pusieron a Mateo en su punto de mira como tiburones que huelen sangre en el agua. Pero había un problema enorme. Ese dinero no era de Mateo. No había fortuna familiar. Los Montero estaban persiguiendo un espejismo, y cuando descubrieran la verdad, dejarían a mi familia con el desastre, con los restos financieros y emocionales, a menos que alguien los detuviera. Y por primera vez esa noche, sentí algo más que resentimiento, un fuego frío de responsabilidad. Encontré a Simón cerca de la entrada de servicio, portapapeles en mano, coordinando el catering, dando instrucciones en voz baja. Cuando me vio, su máscara profesional se suavizó en una calidez genuina. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien, llamándome señora Romero antes de que le lanzara una mirada. Rápidamente se corrigió y dijo, Sofía, recordando la instrucción de permanecer de incógnito. Le pedí un favor. Necesitaba información sobre los Montero, cualquier cosa. Registros, notas, artículos, comprobación de antecedentes, lo que un buen y curioso gerente pudiera encontrar en menos de una noche. Simón no preguntó por qué. Siempre aprecié eso de él. Era el tipo de hombre que entendía que a veces las preguntas solo complican lo que ya está decidido. Simplemente asintió y dijo que vería qué podía conseguir. Lo vi desaparecer por un pasillo lateral, ya marcando un número en su teléfono. Volví al salón intentando actuar con normalidad, y entonces fue cuando Isabela me encontró. Apareció a mi lado como un fantasma con un vestido de diseñador, con una sonrisa tan dulce que podría darte caries. Su perfume la envolvía como una nube. Vainilla, jazmín, algo caro y agresivo. Sugirió que habláramos en privado, para conocernos, dijo, con esa entonación que usa la gente cuando no tiene intención de conocerte de verdad. Me tomó del brazo como si fuéramos amigas de toda la vida y me llevó a un rincón cerca de los baños, donde la música estaba amortiguada y había menos tránsito. Tan pronto como estuvimos fuera del alcance de los oídos, su sonrisa se evaporó como si nunca hubiera sido real,
Me dijo que lo sabía todo sobre mí, alargando la palabra como si fuera un regalo envenenado. Sabía que enviaba dinero a casa cada mes, jugando a ser la buena hija desde lejos. Y entonces soltó lo que la confundía. ¿Por qué alguien que apenas puede pagar su propio piso enviaría dinero a una familia que ni siquiera la quiere? Sentí que apretaba la mandíbula, pero mantuve mi cara neutral. Esa cara de póker que había aprendido en reuniones con banqueros. Continuó, saboreando cada palabra como si estuviera masticando un postre decadente. Dijo que Mateo se lo había contado todo, que siempre había estado celosa de él, que no soportaba no ser la favorita, que la familia solo me toleraba por lástima, que todos lo sabían menos yo. Volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era un cuchillo afilado sin una pizca de calidez. Dijo que se iba a casar con Mateo, que iba a ser parte de la familia, y que, sinceramente, sería mejor para todos si simplemente me mantuviera alejada. Nadie te va a echar de menos, terminó, llamándome peso muerto. Luego me dio una palmadita en el brazo como si consolara a una niña petulante y se alejó, su vestido susurrando como si estuviera en una pasarela. Me quedé allí, apoyada contra la pared fría del pasillo, procesando. Isabela pensaba que yo estaba sin Blanca. Pensaba que el dinero venía de Mateo. No tenía ni idea de quién era yo. Era como ver a alguien presumir de su increíble coche de alquiler al dueño de toda la agencia de alquiler. Y sinceramente, si la arrogancia quemara calorías, Isabela sería invisible, un eco incorpóreo. Simón apareció a mi lado unos minutos después, sacándome de mis pensamientos. Tenía una carpeta en la mano, y su rostro estaba pálido, su habitual compostura rota. El hombre que siempre era imperturbable ante bodas caóticas y convenciones imposibles parecía genuinamente preocupado. «Tienes que ver esto», dijo. Nos movimos a un pasillo lateral aún más discreto, fuera de la vista, y en el silencio húmedo del área de servicio, abrí la carpeta y comencé a leer. Registros financieros, documentos judiciales, recortes de prensa impresos a toda prisa. Cuanto más leía, más frío sentía mi cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Los Montero no eran quienes decían ser. Su imperio inmobiliario era un castillo de naipes construido sobre mentiras y el dinero de otras personas. Estaban a 6 meses, quizás menos, de la bancarrota y bajo investigación federal. Esta boda no era por amor. Era un plan de escape cuidadosamente construido. Había nombres de empresas de las que nunca había oído hablar, direcciones que no existían, promesas de rentabilidades imposibles. Vi números, fechas, demandas, y cada línea era una campana de alarma. Fui al aparcamiento, a mi coche, porque necesitaba privacidad para pensar sin música, sin luces, sin ojos sobre mí. Las luces del techo del garaje parpadeaban como si también estuvieran en shock, proyectando sombras cortas y temblorosas sobre el hormigón. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta y el repentino silencio zumbó en mis oídos. Los documentos pintaban un cuadro horrible. Héctor y Verónica no solo estaban endeudados, habían estado dirigiendo lo que era esencialmente un esquema Ponzi durante años. Recaudaban dinero de inversores para proyectos que o no existían o estaban inflados más allá de la realidad. Pagaban a los primeros inversores con dinero de los últimos. La estafa clásica, el truco más viejo con un vestido nuevo. Pero el castillo se estaba desmoronando. Los inversores hacían preguntas. Los auditores husmeaban y los federales ya habían abierto un caso. Necesitaban una salida rápida, un bote salvavidas con la forma de una familia adinerada. Y ahí es donde entraba mi hermano, Mateo. Entendí su lógica, por retorcida que fuera. Casarse con una familia que parecía tener dinero, aferrarse a esa reputación y al menos tener un lugar donde esconderse cuando todo estallara. Obtener acceso a cuentas, propiedades, líneas de crédito, contactos. Podría ser incluso peor. Quizás planeaban drenar los activos de mi familia antes de desaparecer para empezar el fraude en otro lugar, con otro nombre, en otra ciudad. Lo que no sabían era que mi familia no tenía nada. La casa estaba hipotecada, el salario de Mateo era promedio, y el único flujo constante de dinero hacia los Romero era el mío, y podía cortarlo con una sola llamada telefónica. Los Montero estaban a punto de descubrir que habían elegido a la familia equivocada, y cuando lo hicieran, abandonarían a Mateo más rápido que un barco que se hunde. Una parte de mí, la parte herida y cansada, quería dejar que sucediera. Dejar que mi madre sintiera el peso de regalar mi herencia sin pensarlo.
Dejar que mi hermano probara lo que se siente al ser descartado, engañado, utilizado. Dejar que todos probaran el sabor metálico de las consecuencias. Pero no podía. Por mucho que me hubieran herido, por mucho que hubiera pasado años aprendiendo a vivir sin ellos, seguían siendo mi familia. Mateo seguía siendo el niño que me enseñó a montar en bicicleta, sujetando la parte de atrás del sillín hasta que de repente lo soltó y gritó: «¡Mira, Sofía, lo estás haciendo!». Mi madre seguía siendo la mujer que se quedaba despierta conmigo cuando tuve la varicela, cambiando mis sábanas sudadas y cantando en voz baja, aunque luego decidiera que yo no era digna en sus comparaciones. La familia es complicada. Puedes querer a alguien y estar furioso con él al mismo tiempo, sentirte traicionado y aún así querer protegerlo incluso cuando no se lo merece. Así que tomé una decisión en ese coche frío, con la carpeta abierta en mi regazo. Iba a exponer a los Montero y salvar a mi familia, a mi manera. No lo verían venir de mí. No de la paleta de pueblo, no de la hermana invisible. Primero, llamé a mi abogada, Rebeca Torres. Respondió al segundo tono, a pesar de que eran las 8 de la tarde, razón por la cual le pago lo que le pago. Desde el primer día que la contraté, supe que era del tipo que no se asusta fácilmente. Le resumí la situación en frases rápidas. Le dije que tenía documentos, que sospechaba de fraude, que había una boda en curso con mi hermano en el centro del huracán, y le pregunté qué tan rápido podía verificar lo que había en la carpeta. Rebeca no perdió el tiempo en comentarios dramáticos. Dijo que tendría la confirmación en menos de una hora. Preguntó si había algún peligro físico inmediato. Le dije que no, solo muchas flores y champán. Soltó una pequeña risa, terminó la llamada y se puso a trabajar. A continuación, llamé a Natalia Díaz, una contable forense con la que había trabajado en una adquisición complicada hace 2 años. Natalia era una maga con los registros, una de esas personas que pueden mirar una hoja de cálculo y decirte qué desayunaste y cuántas veces lo masticaste. Le envié fotos de los documentos clave, los balances, los nombres de las empresas, las fechas, y le pedí que cavara más hondo, que cruzara información, que buscara patrones. No necesitó más que eso. Cuando colgué, me quedé sola con el zumbido distante del sistema de ventilación del garaje y el eco apagado de la música de la fiesta. Y si estás disfrutando de esta historia, te pediré un segundo de tu tiempo. Deja un me gusta y un comentario. Realmente ayuda mucho. Y valoro cada uno, aunque no pueda responder a todos. Gracias de todo corazón por estar aquí y compartir este caos conmigo. Ahora, volvamos a lo que hizo Sofía. Natalia me devolvió la llamada en 40 minutos, quizás menos, con la voz tensa por el tipo de emoción que alguien tiene cuando acaba de encontrar algo enorme. Casi podía imaginarla, con las gafas en la punta de la nariz, la pantalla frente a ella llena de columnas de números. Me dijo que tenía razón. Era un esquema Ponzi de manual, del tipo que enseñan en los cursos para decir «nunca hagas esto». Pero había una parte aún más interesante, la parte que activó todas sus alarmas profesionales. Había buscado el apellido Montero en otras comunidades y encontrado un patrón idéntico en Marbella, Andalucía, de hacía 3 años. Mismo fraude, misma estructura, diferentes nombres, diferentes empresas, una historia diferente para su tapadera. Entonces soltó la peor y la mejor noticia al mismo tiempo. El nombre de la novia no era Isabela. Hizo una pausa dramática, como si supiera que este detalle era un golpe directo. Preguntó si estaba lista. Le dije que sí, que no me ahorrara nada, y Natalia me dijo su verdadero nombre. Paula Ríos. También me dijo que esos padres ni siquiera eran sus padres. Eran socios en una estafa de larga duración, y llevaban en ello al menos una década. Diferentes identidades, diferentes víctimas, el mismo juego con nuevos escenarios. Me senté en el coche con la carpeta en el regazo y empecé a reír. Esa risa sin humor que se escapa cuando el absurdo supera a la ira. Esta gente tenía más identidades que una celebridad excónyuges. Paula, Isabela, y el año que viene probablemente Daniela, o Camila, o algo que suene a dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Lo miré fijamente por un momento antes de abrirlo, como si retrasarlo pudiera retrasar todo lo demás. Decía que necesitaba hablar, que algo en Isabela se sentía raro, que había cosas que no cuadraban, historias contradictorias, silencios extraños, preguntas que esquivaba. Comprobé la hora. 5 minutos para las 9.
justo cuando Héctor tenía programado dar su gran brindis de bienvenida a la familia. Demasiado tarde, hermano. Deberías haber confiado en ese presentimiento hace una hora, o hace años cuando dudabas de todo excepto de mamá. Aún así, más vale tarde que nunca. Su mensaje me decía algo importante. Mateo estaba empezando a despertar, aunque fuera a base de bofetadas. Salí del coche y caminé hacia el hotel. El aire de la noche era cálido, húmedo, y en algún lugar dentro, una estafadora con un vestido blanco estaba a punto de tener la peor noche de su vida. Nunca había sido tan consciente del sonido de mis propias botas sobre el pavimento. Volví a entrar en el Hotel Corona Real con una energía diferente. Antes, era la hermana invisible, la paleta de pueblo que todos miraban por encima del hombro. Ahora era una mujer con un plan, y lo que es más peligroso, con pruebas. Simón me esperaba cerca de la entrada de servicio, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad, como si se hubiera colado accidentalmente en un episodio de una serie policíaca. Me dijo que había estado observando a los Montero y que algo definitivamente no iba bien. Dijo que Héctor había hecho 4 llamadas en la última hora, cada una dejándolo más agitado, que Verónica casi había dejado caer una bandeja al chocar con un camarero porque estaba distraída, y que Isabela había desaparecido durante 15 minutos y había vuelto con los ojos ligeramente rojos. Le dije a Simón que necesitaba el sistema audiovisual listo. Durante el brindis de las 9 de la noche íbamos a dar a los invitados una presentación que no olvidarían. Simón no parpadeó. Simplemente dijo, «Entendido», como si confirmara un pedido de vino. Preguntó qué tipo de presentación, y le entregué un pendrive que siempre llevaba en mi bolso, porque nunca se sabe cuándo necesitarás la tecnología para arruinarle la noche a alguien. En él había copias escaneadas de los documentos más incriminatorios, junto con todo lo que Natalia me había enviado. Registros judiciales de Andalucía, estados financieros que mostraban el fraude, fotos de Paula Ríos de hace 3 años con un aspecto diferente pero los mismos ojos fríos, y un rastro de mentiras que abarcaba más de una década, uniendo comunidades, apellidos y empresas. Le dije que en cuanto Héctor comenzara su brindis, quería todo en las pantallas, cada documento, cada foto, cada prueba. Simón tomó el USB con una sonrisa apenas visible y dijo que siempre supo que trabajar conmigo sería interesante, pero que esto estaba a otro nivel. Añadió que alertaría a seguridad para que vigilara discretamente las puertas. Se dirigió hacia la cabina de control mientras mi teléfono vibraba de nuevo. Era Rebeca, confirmando todo con precisión quirúrgica. Los Montero estaban bajo investigación federal y, lo más importante, había llamado a la investigadora principal, la agente Carmen Reyes, que llevaba meses intentando localizarlos, siguiendo pistas que se evaporaban una tras otra. Esta gente se movía, cambiaba de nombre y siempre iba un paso por delante. Hasta esta noche. Rebeca me dijo que la agente Reyes y su equipo ya estaban en camino y estarían fuera del hotel a las 9:15, listos para entrar en cuanto la evidencia se hiciera pública y estuvieran seguros de que los invitados entendían con quién se habían estado codeando. Todo estaba encajando. La trampa estaba puesta. Solo quedaba esperar el momento exacto. Encontré un lugar en la parte de atrás del salón donde podía ver todo sin ser vista. Me apoyé en una columna medio oculta por una maceta ridículamente grande. Isabela había vuelto a trabajar la sala con su sonrisa falsa, pegada como pintura impermeable. Mateo estaba a su lado, interpretando al prometido perfecto, sin saber que su futuro estaba a punto de estallar en 1.000.000 de pedazos, frente a una audiencia de más de 100 personas. Mi madre charlaba con Verónica como si fueran viejas amigas, 2 mujeres sin nada en común excepto su capacidad para hacerme sentir pequeña. Verónica asentía, tocándose el collar, riendo un segundo demasiado tarde. Mi madre seguramente le estaría contando lo maravilloso que era Mateo, lo abnegado que era, cómo siempre había estado ahí para ellos. Miré mi reloj. 8:52. El teléfono vibró de nuevo. Mateo preguntando dónde estaba, repitiendo que necesitaba hablar, que Héctor no paraba de escabullirse, que Isabela esquivaba preguntas sobre su pasado, que los detalles no cuadraban. Dijo que tal vez estaba siendo paranoico, que tal vez solo eran nervios de boda, pero algo en sus entrañas se sentía mal. Leí el mensaje sin responder de inmediato. Una parte de mí quería advertirle, agarrarle del brazo, sacarlo por la puerta de servicio y decirle la verdad en un susurro. Pero si lo hacía, podría advertirla a ella, y no podía arriesgarme.
No podía perder a Paula Isabela Ríos justo cuando estaba a punto de caer. Respondí simplemente, hablamos después del brindis, espera. A las 8:56, vi a Héctor ajustándose la corbata cerca del pequeño escenario donde estaba el DJ. Tenía de nuevo su máscara de confianza y encanto. Se pasó una mano por el pelo. Practicó una sonrisa en el oscuro reflejo de una pantalla y levantó una copa para probar su peso. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Recordé lo que Isabela me había llamado. Peso muerto. Nadie te va a echar de menos. Mantente alejada. Lo que pasa con la gente que te subestima es que nunca te ven venir. Están tan ocupados mirándote por encima del hombro que se pierden el momento en que te levantas y pisas su sombra. A las 8:59, Héctor subió al escenario, micrófono en mano. El DJ bajó lentamente la música hasta que solo quedó un murmullo bajo. Los invitados se giraron, con sus copas listas para el brindis, como si estuvieran coreografiados. Crucé una mirada con Simón a distancia. Me hizo un gesto mínimo, la señal que habíamos acordado. Las pantallas detrás del escenario mostraban una presentación de fotos de Mateo e Isabela. Felices en un restaurante, felices en una playa, felices en una feria con algodón de azúcar, felices en un mundo construido sobre mentiras. No por mucho tiempo. Héctor se aclaró la garganta y comenzó su discurso. Agradeció a todos por estar allí. Dijo que cuando su hija trajo a Mateo a casa, supo que este joven era especial, que le recordaba a él mismo de joven. Irónico, pensé. Que era trabajador, honesto, un hombre de familia. Casi me río. Su hija. La hija que no era su hija. La hija cuyo verdadero nombre probablemente tenía que recordarse cada mañana en el espejo. Héctor habló de familia, de legado, de nietos, de un futuro brillante y de lo honrados que estaban de unirse a los Romero, de cómo admiraban sus valores y su estabilidad. Cada palabra era una mentira, y cada mentira estaba a segundos de ser descubierta frente a una audiencia con teléfonos móviles en sus manos. Héctor levantó su copa por el amor, por la familia, por el para siempre. Sentí que la sala contenía la respiración, como si todos estuvieran esperando el tintineo de las copas. Saqué mi teléfono y le envié a Simón un único mensaje. Ahora. Mi dedo tembló ligeramente al tocar la pantalla. Las pantallas parpadearon. Por un segundo, muchos pensaron que era un fallo técnico. La presentación de fotos se detuvo. Mateo e Isabela se quedaron congelados en una sonrisa estática, y luego desaparecieron, reemplazados por un documento oficial con sellos y lenguaje legal, proyectado en gran formato. La sonrisa de Héctor se congeló en su rostro. Sus ojos se clavaron en la pantalla detrás de él. Era un expediente de Andalucía, con fecha de 3 años antes, una investigación por estafa. Y allí, listado como persona de interés, había un nombre que nadie en esa sala conocía: Paula Ríos. Un murmullo se extendió como una ola, creciendo en volumen, moviéndose de mesa en mesa. Ceños fruncidos, ojos entrecerrados, manos bajando sus copas sin brindar. Héctor balbuceó con el micrófono, su cara pasando del rojo al pálido en segundos, su frente perlada de sudor. Tartamudeó que debía ser un error. Gritó hacia la cabina de control que lo arreglaran. Dijo que era el archivo equivocado, pero las pantallas seguían cambiando. Aparecieron registros financieros, mostrando el dinero de los inversores fluyendo hacia empresas fantasma. Flechas marcaban la entrada y salida de fondos, tasas de rendimiento poco realistas. Luego, un artículo sobre una estafa inmobiliaria que había dejado a docenas de familias sin sus ahorros, con fotos de casas a medio construir y testimonios de víctimas. Luego fotos. Una Paula Ríos más joven, con otro color de pelo, más oscuro, un corte diferente, pero los mismos ojos. A su lado, Héctor y Verónica en un evento benéfico bajo nombres diferentes, con sonrisas idénticas a las que llevaban esta noche. Isabela estaba congelada en medio de la pista de baile, su copa temblando en su mano. Por primera vez en toda la noche, su máscara se cayó por completo. Parecía aterrorizada, su respiración superficial, su barbilla temblando. Mateo miraba de la pantalla a Isabela, y de nuevo a la pantalla, su mente tratando de unir cosas que de repente tenían sentido. La evasividad, las historias sin fechas, la insistencia en casarse rápido, cuanto antes mejor. Héctor intentó abrirse paso hacia la salida, tropezando al bajar del escenario, pero 2 de mis guardias se plantaron frente a él con expresiones educadas y posturas firmes. Verónica le agarró del brazo, susurrando frenéticamente,
algo que no pude oír, pero no había a dónde ir. El salón parecía encogerse, cerrarse sobre ellos. Entonces avancé. Caminé a través de la multitud que se abría a mi paso, mis botas resonando en el mármol como latidos suaves y deliberados. Todos los ojos se posaron en mí. La paleta de pueblo, la don nadie, el peso muerto. Los susurros se apagaron. La voz de Simón sonó por los altavoces, tranquila y profesional, con un ligero eco. Señoras y señores, permítanme presentarles a la propietaria del Hotel Corona Real y directora general del Grupo Abedul. Por favor, den la bienvenida a la señora Sofía Romero. El silencio fue brutal. Podrías haber dejado caer un alfiler y haberlo oído rebotar 3 veces. Mi madre se puso blanca, con la boca entreabierta, su copa detenida a medio camino. La mandíbula de Mateo literalmente se cayó, incapaz de cerrarse. Incluso Isabela, en medio de su pánico, parecía genuinamente sorprendida, como si este detalle no estuviera en su guión. Le quité el micrófono de la mano lánguida a Héctor. No ofreció resistencia. Buenas noches a todos, dije. Mi voz era clara, firme, lo cual agradecí. Me disculpé por la interrupción, pero dije que pensaba que merecían saber a quién estaban celebrando realmente. Señalé las pantallas y expliqué, con la calma de quien ha practicado discursos mucho más difíciles, que Héctor y Verónica Montero no eran quienes decían ser, que su imperio era un fraude, que su riqueza fue robada a inversores inocentes, y que Isabela en realidad se llamaba Paula Ríos, una estafadora que llevaba repitiendo el mismo esquema durante más de una década, saltando de comunidad en comunidad, cambiando su nombre como quien cambia de vestido. Isabela finalmente reaccionó. Gritó que estaba mintiendo, que era una don nadie celosa, que me lo estaba inventando todo porque no soportaba ver a Mateo feliz, que siempre había querido arruinarle la vida. Su voz se quebró a mitad de la frase, pero siguió aferrándose a cualquier narrativa que pudiera salvarla. Sonreí y dije, ¡qué interesante! Luego pregunté, mirando tanto a los invitados como a ella. ¿También me inventé la investigación federal que te ha estado siguiendo durante 2 años? Mencioné las órdenes de arresto emitidas el mes pasado. Dije que tenía curiosidad por saber cómo podría haber fingido el hecho de que la agente Carmen Reyes y su equipo estuvieran en ese mismo momento, esperando fuera del hotel. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron y 4 personas de traje entraron, con sus placas visibles, sus expresiones serias, con la postura de gente que sabe exactamente lo que está haciendo. La música ya estaba en silencio. El sonido de sus pasos en el suelo era nítido y claro. La cara de Isabela se desmoronó. Héctor intentó correr hacia una salida lateral. Avanzó unos metros antes de que la agente Reyes lo detuviera con una mano firme en su hombro. Le dijo con calma, con autoridad practicada, que Héctor Montero, o cual fuera su nombre real, estaba bajo arresto por fraude electrónico, fraude de inversiones y conspiración, entre otros cargos que enumeró como una lista de la compra. Verónica empezó a llorar, su rímel corriendo por su cara perfectamente maquillada, diciendo que todo era un malentendido, que podían explicarlo, que todo se estaba malinterpretando, que tenían buenos abogados. Uno de los agentes le pidió que se calmara mientras le leían sus derechos. Isabela, Paula, como se llamara, se volvió hacia Mateo una última vez y le suplicó que no dejara que su hermana les hiciera esto, que se querían, que tenía que creerla porque lo que tenían era real, que nada más importaba. Mateo la miró durante un largo momento. Vi la guerra detrás de sus ojos, el colapso de un castillo de arena construido sobre falsas promesas. La mujer que creía amar contra la evidencia innegable que se desplazaba por las pantallas y en las palabras de los agentes. Y entonces hizo algo que nunca esperé. Dio un paso atrás. Ese simple movimiento fue un terremoto completo. Dijo, con la voz rota pero segura, «No sé quién eres. No sé quiénes sois ninguno de vosotros. No puedo creer ni una sola cosa que haya salido de tu boca». La expresión de Isabela pasó de la súplica a la rabia en un segundo, como si alguien hubiera cambiado de canal. Se abalanzó sobre mí, gritando que lo había arruinado todo, que se suponía que yo era una don nadie, que era la paleta de pueblo que creía que el dinero la hacía importante. La seguridad la detuvo antes de que pudiera tocarme. 2 guardias se interpusieron entre nosotras con movimientos fluidos. Me incliné lo suficiente para que solo ella me oyera y le dije en voz baja, «Esta paleta de pueblo es dueña de la sala en la que estás. Paga el sueldo de la gente que te escolta fuera
Y dormirá perfectamente esta noche sabiendo exactamente quién es. Algo que tú no puedes decir. Se la llevaron, todavía gritando, su vestido de diseñador arrugado, su pelo desordenado, sus tacones tambaleándose, su vida fabricada desmoronándose con cada paso, como lentejuelas cayendo de un disfraz barato. Me volví hacia los invitados, que seguían en shock, con los ojos abiertos, los teléfonos en la mano, sin saber si era apropiado grabar. Dije que el catering ya estaba pagado y que sería una pena desperdiciar buena comida. Les dije que la barra permanecería abierta para quien quisiera quedarse, que entendía si algunos preferían irse, pero que nadie corría ningún peligro. Una risa nerviosa recorrió la sala, liberando parte de la tensión. El DJ, bendito sea, tomó la iniciativa y puso algo animado pero discreto, como si intentara reiniciar un corazón que falla. La fiesta de compromiso había terminado, pero la noche no había hecho más que empezar. La siguiente hora pareció un sueño febril. Los 3 estafadores fueron sacados esposados mientras la gente miraba en silencio o susurraba en pequeños grupos. Isabela seguía lanzando amenazas vacías mientras la metían en un coche sin distintivos, prometiendo una venganza imposible. En 15 minutos, pasó de futura señora Romero a futura reclusa, lo que debe ser un récord, incluso para una profesional. Más tarde, cuando el salón había perdido parte de su brillo y las flores empezaban a oler un poco a cansado, Mateo me encontró cerca de la barra. Parecía un hombre que se había despertado de una pesadilla solo para darse cuenta de que seguía en ella. Ojos rojos, manos temblorosas, la corbata floja, su mundo hecho añicos a sus pies. Me preguntó cómo lo sabía, cómo lo descubrí, qué demonios acababa de pasar. Le dije la verdad. Escuché, observé, presté atención. Todo lo que he estado haciendo toda mi vida mientras todos los demás me ignoraban. Le hablé del pasillo, de lo que oí, de cómo pedí ayuda, de cómo cruzamos la información. No le di detalles técnicos que no necesitaba. Le di lo esencial. Se quedó callado y luego dijo que lo sentía. Sabía que no era suficiente, que no cubría años de tratarme como un adorno familiar, algo que estaba ahí, pero no importaba. Dijo que nunca se preguntó realmente qué estaba haciendo, cómo vivía. Simplemente asumió que yo estaba por ahí, saliendo adelante como siempre, y se apoyó en esa cómoda idea. Observé su rostro, esperando el truco, el giro defensivo, el «pero tú también», pero no hubo truco. Vi un arrepentimiento real, roto, incómodo. Le dije que, lo siento, era un comienzo, no un final. Nos quedamos allí en silencio por un momento. 2 hermanos que habían pasado décadas como extraños, viéndose por primera vez sin máscaras ni historias prestadas. Entonces apareció mi madre. Lorena parecía más pequeña, como si lo que había pasado la hubiera encogido por dentro, como si sus hombros ya no pudieran sostener tanta postura. Se acercó lentamente, sin su confianza habitual, sin la barbilla alta. Empezó a decir que no sabía, que nunca se lo imaginó, que solo... Pero la interrumpí con un gesto suave. No tenía paciencia para una actuación teatral esa noche. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Registros bancarios, extractos, 4 años de pagos de su hipoteca, sus facturas, sus gastos médicos, todo del grupo Abedul, todo de mí, mes tras mes, como un metrónomo. Le dije que ella pensaba que Mateo los estaba manteniendo y que presumía por todas partes de su hijo generoso y exitoso. Dejé que ese silencio cayera como una manta pesada y luego dije, fui yo, siempre fui yo. Mi voz estaba más cansada que enfadada, y eso la pilló por sorpresa. Mi madre miró la pantalla, luego a mí, luego de nuevo a la pantalla, abriendo y cerrando la boca sin poder hablar, como si las palabras se le hubieran secado en la garganta. Le dije que no lo hice por las gracias, ni por el reconocimiento, ni para comprar amor. Lo hice porque eran mi familia, incluso cuando me hacían sentir que no era parte de la suya. Sus ojos se llenaron de lágrimas de verdad, no las lágrimas teatrales de las reuniones familiares, lágrimas espesas y torpes que venían de un lugar profundo y raramente visitado. Susurró mi nombre, Sofía, como si lo dijera por primera vez, como si siempre me hubiera llamado hija automáticamente, sin pensar con quién hablaba. Levantó una mano como para tocarme y la dejó caer a medio camino. No la abracé. No era el momento. A veces la distancia es la única forma honesta de estar cerca.
Y entonces hubo un revuelo en la pista de baile. El collar de mi abuela, mi collar, estaba en el suelo donde Isabela lo había tirado en su ataque de ira. Lo vi brillar entre dos pétalos caídos. Una dama de honor casi lo pisa antes de retroceder. Mateo fue. Lo recogió con cuidado, como si un soplo pudiera romperlo. Lo miró por un momento en su palma y volvió hacia mí. Dijo, con la voz quebrada, «Esto siempre debió ser tuyo. No sabía que mamá lo había regalado. Nunca se me ocurrió preguntar. Y lo siento». Abrió mi mano y lo colocó en mi palma con un gesto lento, casi reverente. El peso se sintió correcto, familiar, como si algo que había estado perdido durante años finalmente hubiera vuelto a su lugar, justo en el centro de mi pecho, aunque aún no me lo había puesto. Mi madre nos observaba llorando y dijo que se había equivocado en todo, que no tenía excusas, que no sabía cómo arreglar tanto. No discutí, pero tampoco la humillé. Habría tiempo para conversaciones difíciles, para reproches, para silencios incómodos. En ese momento solo estaba cansada, agotada, la adrenalina abandonando mi cuerpo. Un invitado se acercó, con la corbata aflojada, y preguntó si la fiesta seguía, confundido pero esperanzado, como alguien que no quería tirar la noche por la borda. Miré a mi alrededor. Los cisnes de hielo se estaban derritiendo. La fuente de champán seguía funcionando. La mitad de los invitados se había ido, pero la otra mitad parecía decidida a amortizar la barra libre y quizás bailar para quitarse los nervios. Me encogí de hombros e hice un gesto al DJ para que siguiera. La noche ya era lo suficientemente rara. ¿Qué daño podía hacer un poco de baile? Un grupo de jóvenes salió a la pista como si nada hubiera pasado, porque a cierta edad crees que todo es solo una anécdota. Algunos adultos los siguieron con movimientos tímidos. Otros se quedaron en sus mesas, procesando, enviando mensajes, quizás buscando en Google «Estafa Paula Ríos». Guardé el collar en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca de mi corazón. 3 semanas después, estaba sentada en mi despacho en el Hotel Corona Real, en la última planta, mirando el horizonte mientras el sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales. Tenía una taza de café a medio terminar, y la ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Por primera vez en años, sentí una extraña paz, como si hubiera cerrado un círculo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Los estafadores estaban acabados. La fiscalía tenía pruebas suficientes para acusarlos de múltiples cargos de estafa, blanqueo de capitales y conspiración. Paula Ríos, la mujer que me llamó paleta de pueblo, estaba en prisión preventiva a la espera de juicio, con una fianza tan alta que ni sus falsos padres podían pagarla. Resulta que cuando pasas décadas robando a la gente, no te quedan muchos amigos para sacarte de la cárcel cuando todo se viene abajo. La historia fue noticia local durante una semana. Me llamaron para una declaración. Me negué. Pero la prensa hizo lo suyo de todos modos. Algunos titulares hablaban de la gran estafa descubierta en fiesta de compromiso. Otros se centraron en el drama familiar, porque el morbo siempre vende. Un titular incluso me llamó la paleta de pueblo que era dueña del salón. Hice que me lo enmarcaran. Cuelga justo aquí, al lado de mi puerta, donde lo veo cada mañana cuando entro. Cada vez que lo miro, recuerdo que las etiquetas que te ponen los demás no significan nada comparado con lo que construyes cuando nadie mira. Mateo vino a visitarme ayer. Era la primera vez que veía mi despacho, mi equipo, la vida que construí sin la ayuda de nadie. Entró lentamente, mirando los muebles, las fotos de los otros hoteles en las paredes, las carpetas organizadas en mi escritorio. Deambuló tocando las cosas como si no pudiera creer que fueran reales, pasando la mano por el borde de la mesa de conferencias, leyendo los nombres en las placas de los directores. Me dijo que había pasado años pensando que me conocía y que estaba equivocado en todo, que yo siempre había estado en la periferia borrosa de su visión. Le dije que teníamos muchos años que recuperar y que tal vez deberíamos empezar ahora, sin grandes discursos. Fuimos a un almuerzo de verdad, no una obligación familiar llena de charlas vacías y comentarios pasivo-agresivos. Elegí una mesa en el restaurante del hotel junto a la ventana, sin reservas especiales. Hablamos de la infancia, de escondernos debajo de la mesa del comedor para escuchar las conversaciones de los adultos. Hablamos de nuestros padres, de las cosas que nunca nos dijimos. Le conté lo sola que me había sentido durante tantos años. Él me habló de la presión de ser el hijo perfecto y de cómo a veces quería fracasar a propósito solo para ver qué pasaba. No fue perfecto ni fácil. Hubo silencios incómodos,
momentos en los que ninguno de los dos sabía qué decir, pero fue honesto, y eso era más de lo que habíamos tenido nunca. Mi madre empezó terapia la semana pasada. Me llamó con una voz pequeña e insegura, muy diferente de la mujer que solía hacerme sentir como una decepción constante con una sola mirada. Dijo que quería entender por qué me trataba como lo hacía, que quería ser mejor, que su terapeuta le había hablado de patrones, favoritismos, de cómo estaba repitiendo cosas que vivió de niña. Le dije que apreciaba el esfuerzo y que podíamos tomárnoslo con calma. Construir la confianza lleva tiempo, y no iba a darle el perdón inmediato solo porque ahora estuviera dispuesta a mirar lo que antes había ignorado. Pero al menos por fin estábamos construyendo algo, en lugar de verlo desmoronarse en silencio. Esa misma mañana, organizaba un desayuno de negocios en el restaurante del hotel. Inversores, socios, gente hablando de expansión, de números, de nuevas ciudades, cosas normales en mi vida ahora. Las mesas estaban puestas meticulosamente, el café perfectamente caliente, la vajilla reluciente bajo la luz suave. Entonces entró una joven nerviosa, vestida con ropa sencilla, el pelo en una coleta práctica, los ojos muy abiertos, claramente fuera de su elemento. Sus manos estaban apretadas alrededor de la correa de su bolso barato, sus zapatos gastados pero limpios. Miró a su alrededor con una mezcla de asombro y miedo. Uno de mis inversores, un hombre llamado Gerardo, del tipo con demasiado dinero y muy poca clase, hizo un comentario lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Preguntó quién la había dejado entrar, diciendo que era un evento privado, que la recepción se está volviendo descuidada con el filtro. Lo observé durante unos segundos, sintiendo una vieja irritación burbujear. Me levanté. Me acerqué a la joven y le tendí la mano. La llamé por su nombre, cálidamente, Nora, y le dije que me alegraba mucho de que hubiera podido venir, que era un honor tenerla allí. Sus ojos se abrieron aún más, sorprendida de que supiera quién era. Luego miré a todos y les pedí que conocieran a Nora Pérez, la ganadora de la beca del Grupo Abedul de este año. Hubo un movimiento general de sillas, un cambio en la atmósfera. Les dije que Nora creció en un pueblo pequeño, que trabajó en 2 empleos para pagarse la formación profesional, uno en una gasolinera por la noche, el otro limpiando habitaciones en un motel de carretera, y que en otoño empezaría el programa de gestión hotelera en la escuela Les Roches en Marbella. La sala se quedó en silencio por un segundo, como si todos tuvieran que recalibrar su percepción. Gerardo de repente encontró su café fascinante, incapaz de levantar la vista. Senté a Nora en mi mesa, la misma mesa que los inversores, la misma mesa que aquellos que creen que valen más por su dinero o sus contactos. Susurró un gracias, abrumada, con la voz temblorosa, y le dije que no me diera las gracias todavía. El verdadero trabajo acababa de empezar. Pero también le dije que si alguna vez sentía que no pertenecía a un lugar, que recordara que las personas que construyen las cosas más hermosas casi siempre empiezan con nada más que agallas y sueños obstinados, y que su historia no tenía por qué parecerse a la de nadie más. Durante el desayuno, algunos de los inversores se acercaron a hablar con ella, a preguntar de dónde era, qué quería hacer. La oí responder, tímida al principio, luego más segura, hablando de hoteles como alguien que habla de algo que ama, pero que nunca ha tenido de cerca. Me vi reflejada en esos ojos abiertos, en ese miedo a decir algo incorrecto, y sentí algo parecido al orgullo. No por mí, sino por la posibilidad de que otra paleta de pueblo, a los ojos de algún ignorante, pudiera encontrar su lugar sin tener que librar las mismas batallas que yo libré sola. Después del desayuno me quedé en el vestíbulo, viendo a los huéspedes ir y venir. Ejecutivos con maletines, turistas con sombreros y mochilas, familias con niños arrastrando peluches por el suelo, todos ellos caminando sobre suelos que yo compré, durmiendo en camas que yo pagué, usando ascensores que yo autoricé, sin saber quién hizo todo posible. Y estaba bien. No necesitaba que lo supieran. El anonimato se había convertido en un aliado, no en un castigo. La gente siempre intentará hacerte sentir pequeño por de dónde vienes, cómo hablas, cómo vistes, el nombre de tu pueblo en un mapa. Déjalos. Mientras están ocupados mirándote por encima del hombro, no verán el momento en que te levantes. Aprendí esa lección hace mucho tiempo en un pequeño pueblo donde nunca fui suficiente, escuchando comparaciones que me arañaban el alma. La llevé durante años a través del esfuerzo, la duda y las voces que me decían que nunca llegaría a nada, que soñaba demasiado grande para mis circunstancias. Y ahora aquí estaba,
de pie en mi hotel, rodeada de todo lo que construí sin pedir permiso. Me toqué el cuello. El collar de mi abuela descansaba allí, cálido contra mi piel. Miré mi reflejo en una de las paredes de cristal. Ya no vi a la chica medio borrada, sino a la autora de su propia historia. Sonreí ligeramente. La paleta de pueblo, oliendo el éxito a kilómetros de distancia. Y esta vez, nadie podía quitármelo. Y este es el final de la historia. Si has llegado hasta el final con Sofía, lo sabes. Nada nos detiene cuando dejamos de creer a quienes quieren hacernos pequeños. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué te ha impactado más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias como esta.